La tradición lleva algo que se hereda, pero también una yalga que se conquista. De ahí el valor de que una parte tan importante de la cultura asturiana como la danza y el baile sea por primera vez tratada desde una perspectiva audiovisual contemporánea, guiándonos col paso y gracias a la colaboración del Concello de Cultura Tradicional Bezos Astures. As carreirías y una pieza muy singular recollida en el pueblo de Roda, en el Concello de Tapia. Nella, 4 parelles bailen al agarrao ocupando las esquinas de un cuadrado, siguiendo una música tradicional aragonesa que se fixo muy popular al convertirse en el himno de la Segunda República. Porque el baile y la escultura animada, la nuestra cultura en movimiento. La memoria fotográfica de Asturias é tan rica como desconocida. Valentín Vega foi un desos retratistas que en una época de la que non queda mucho testimonio, allá pola década de los años 40 y 50, traballó como fotógrafo ambulante imprentando una imaxe inédita de la sociedade asturiana. Nese sentido, Vega deixou un amplio legado de lo que foi la cuenca del Nalón na posguerra, que anguaño todavía se conserva e se conoz gracias al labor de recopilación que fai el Museu del Pueblo de Asturias. Todo ello en unos archivos fotográficos pelos que se puede contar la historia de un tiempo y de un país. Entendía la fotografía como un labor de artistas que, más allá del mercantilismo, tienen por norma única la belleza. Pero la guerra civil, la cárcel y el destierro enfrentaron al retratista con una imaxe de Asturias, onde la lluz de lo guapo axuntábase nos negativos de les semelles, coles sombres foines de la represión. Volver a pisar aquella tierra primera significó un escenario de contraposiciones y paradoxes. La sonrisa de les moces que se apoyaban na baranda del corredor dun horro volvióse ante el obxectivo una amarga desolación que convirtió aquel mirador nos barrotes dun pequeño infierno. Homes y mulleres fundieron entós na negrura de les mines. Pero más allá de la oscuridad que emborrinaba los osgüellos, más negra se volvió la pena. Más pindio fue este nuevo dolor. Más cansado el abatimiento. En el silencio de la represión, vio como los nenos estrozaron la vida xugando a ser homes. A sonsañar por pura supervivencia la cara tiránica de la derrota. Escucó cómo marcharon descalzos, igual que el futuro que en aquel tiempo ni siquiera columbraban. Asturias, y era daquella, una madre abatida y temerosa del destino siguiente. Pero el retratista, sabedor de las texturas de la vida, apalpó con el encuadre más humano que permitieron aquellos días las ilusiones que se guardaban, y supo imprentar los recuerdos para refrescar esta mala memoria. De esta manera, en el canto donde se posaba la luz, pudo nacer y permanecer de alguna mirada inocente.
les rises provocando la ternura. La complicidad de los supervivientes al fracaso y este deseo que todavía se posa na piel de los que revelándose a la prohibición supieron quererse. Quedó amor nos negativos de los que todavía esperamos. Deixó lluz pa fisgar la vida quinda ya te tres de les puertes. El Festival de Cine Asiático de Barcelona celebra la so 10ª edición con la publicación de un DVD en el que se recuellen 6 de les mellores películas vistes nel certame y que permanecían inédites nel estau. Nomes claves del cine contemporáneo, como Apichatpong Brasetakul, Naomi Kawase o Jamie Liang, están presentes nesta selección imprescindible.